De Alberto Caturelli, La Iglesia Católica y las catacumbas de hoy. Introducción. Entonces el Señor dijo a Pablo de noche en una visión: no temas, sino habla y no calles. Hechos de los Apóstoles 18:9. El apóstol había sido rechazado por los judíos de Corinto y aunque se había dado todo entero a la palabra, versículo 5, su cosecha parecía nula y entonces decidió dirigirse a los gentiles. Este mandato se dirige principalmente a los apóstoles que tienen el sacerdocio ministerial y, por eso, participan realmente de la autoridad de Cristo, pero también alcanza a todo cristiano que tiene el sacerdocio común de los fieles y carece de la autoridad ex officio. Pero sus deberes y funciones tienen su fundamento sacramental en el bautismo y en la confirmación, de modo que la exhortación a no temer, a hablar y no callar, a todos obliga. El hablar, el no callar, no se refiere solamente a la fiel transmisión del depósito revelado, sino también, aunque en el fondo sea lo mismo, a la vida concreta, a la docencia, a la defensa de la fe y de la Iglesia, a los pequeños asuntos cotidianos que son un hablar participado, sin palabras audibles, y frecuentemente son un hablar explícito y doctrinal. Todos estamos llamados, y el mandato de no callar a todos nos obliga. Siempre que tengamos algo de qué hablar. De eso se trata. He tenido algo de qué hablar en el seno de la vida de la Iglesia. Por eso, no callo. Del inevitable no callar ha nacido este libro. La obra reúne trabajos distribuidos en dos tiempos. Un grupo de reflexiones formuladas y publicadas en los años 1973-74 y otro, al cabo de más de 30 años de distancia, constituido por trabajos publicados en la década del 90 hasta el año 2006. El primer grupo apareció como volumen en 1974, La Iglesia Católica y las catacumbas de hoy, 150 páginas, editorial Almena, Buenos Aires, 1974. Y ahora constituye la primera parte de esta obra que lleva como subtítulo La autodemolición de la Iglesia, expresión utilizada por Pablo VI al considerar la actividad negativa ejercida desde dentro de la Iglesia militante. Sabemos que el cuerpo místico es indemolible. El Papa quiso señalar dramáticamente la presencia activa de la carcoma cuya larva roe y taladra la madera hasta volverla polvo y derrumbar toda la estructura. Quiso referirse a la teología progresista y al secularismo demoledores. La primera parte está penetrada del problema de la secularización y la consiguiente corrupción de lo sobrenatural y ruina de lo natural. La universalidad del problema y el aparente retroceso de la Iglesia en el mundo me llevó a hablar de las catacumbas de hoy. Fue publicada antes que en el libro en las revistas Sapientia y en Universitas y Micael, hoy desaparecidas. La segunda parte está constituida por estudios que fueron publicados o escritos, con una sola excepción, el capítulo 6, en la década del 90 y el año 2006. Le he subtitulado La Iglesia demolida. Quiero decir que aquella carcoma que roe y taladra toda la estructura parece haber completado su tarea hasta tal punto que la iniquidad se ha derramado por el mundo. La pequeña Grey se encuentra sitiada y el espíritu del mundo habla ya de un postcristianismo. Parece llegada la hora de que el pequeño David recoja del río los 5 guijarros, tome su zurrón y su honda para enfrentar a Goliat. Al humilde pastor que parece derrotado le espera la victoria. El autor hace un llamado a pie de página y dice: muchos son los laicos que han dado el ejemplo y cuyos nombres, al correr de la pluma, vienen a mi memoria. Maurice Blondel, Luis Lavelle, Vladimir Soloviev, Etienne Gilson, Aimé Forest, Jacques Maritain, Michel Sciacca, Gustave Thibon, Dietrich von Hildebrand, Joseph Pieper, Thomas Molnar, Francisco Canal Vidal, Augusto del Noce, Gabriel Mercel, José Pedro Galbao de Sousa, Iván Gobrí, Stefan Ciesawski, Marcel de Corte, Frederic Willemsen, Juan Valet de Goytisolo, Sisto Terán, Tomás Casares y tantos otros. Salvo 4 capítulos inéditos en el momento en que escribo, todos los demás vieron la luz en la revista Gladius, que se ha constituido en voz y trinchera de nuestra agonía. Sin ella nos faltaría una vía segura y permanente para la sana doctrina. Otros aparecieron en volumen colectivo y uno de ellos,
el capítulo sobre la Fides Ratio, en Vertebración de la Universidad de Puebla. Retoma el tema central de la primera parte desde el proceso de descomposición de Occidente que hiere gravemente a la Iglesia con el relativismo gnoseológico, moral y teológico y afecta la esencia misma de la vida de la gracia, genera esa monstruosidad cínica de muchas teologías sin Dios, se abre paso a un falso ecumenismo opuesto al predicado por la Iglesia y se intenta la demolición de la naturaleza jerárquica del cuerpo místico, la Iglesia democrática, en compromiso pseudo-dialogante con el mundo como mundo. A quienes aman y defienden la Iglesia les espera la conspiración del silencio que denunciaba San Pío X. Nada nos puede hacer perder el humor cristiano. También el humor va implícito en la exhortación paulina: no temas, solo habla y no calles. Al final hablará él. Parte 1. La autodemolición de la Iglesia, 1973. A la memoria de mi madre, que se nos fue cuando estas páginas ya estaban escritas y de las cuales hablábamos, con la nostalgia de su ausencia y la esperanza del eterno encuentro en Cristo. Capítulo 1. El proceso de secularización. 1. El inmanentismo y el progreso contra la tradición. Expondré aquí las reflexiones suscitadas por el llamado proceso de secularización, sobre todo por el carácter dramático que ha adquirido en estos últimos años y por la exigencia implícita de un compromiso personal. Es posible poner de manifiesto cierta línea de sentido y sus derivaciones radiales que han llevado a la aparición de la más grande herejía de toda la historia de la Iglesia. El peligro de secularización ha amenazado a la Iglesia desde el mismo instante de su constitución, si hemos de tomar la expresión en el sentido de reducción de la Iglesia al seculum, es decir, al mundo en este caso. El tiempo de la vida, el mundo, implica la idea de afincamiento definitivo. No era necesario esperar a Nietzsche para saber que el espíritu del mundo significa el sentido de la tierra como opuesto al sentido del cielo. En otras palabras, la inmanencia terrena que excluye toda trascendencia. Nada más opuesto a la enseñanza del Evangelio. Naturalmente no se toma en este caso la palabra mundo para designar lo que procede de la creación divina, intrínsecamente bueno, Salmo 19, 1, 7. Se trata propiamente del mundo en el cual entró el pecado por obra de un solo hombre, Romanos 5, 12, creando así cierta unidad entre el mundo y el pecado. El mundo cae bajo el poder del demonio y los hombres se rebelan contra Dios. Por eso San Pablo contrapone el espíritu del mundo y el espíritu de Dios, 1 Corintios 2:12. Pues ser amigo del mundo es ser enemigo de Dios, Santiago 4:4. Al anunciar su pasión, el Señor dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será expulsado, Juan 12:31. Por eso, ser amigo del mundo y adherirse a su espíritu es ponerse bajo el poder del demonio y contra el espíritu del Padre. Verdad es que el príncipe de este mundo es expulsado, está ya vencido por la pasión de Cristo. Pero este mundo todavía no ha terminado su doloroso transcurrir y todas las criaturas están expectantes, Romanos 8:19, hasta que los miembros del cuerpo místico agoten el dolor que aún tienen que sufrir. El espíritu del mundo, el mundo del hombre viejo, acecha, hiere y aún mata la vida sobrenatural del hombre que es su verdadera vida o segunda creación. Aunque el mundo y su espíritu hayan sido ya vencidos, continuará su batalla hasta el fin de los fines, cuando parecerá que ha logrado su triunfo definitivo. Y el cristiano que está en el mundo y no es del mundo, Juan 11:11, debe ser germen de salvación del mundo, de este mundo precristiano donde ha renacido por el bautismo. He aquí la vocación del laico. El terrible drama que inspiró a San Agustín el tema de las dos ciudades es la tendencia demoníaca a la absolutización del espíritu del mundo, contrapuesta a la vocación del cristiano, que es la consagración del mundo al Padre. Aquel mundo inmanentista del aquí definitivo, del espíritu de la tierra, es enemigo de Cristo y por eso enemigo de los cristianos. Juan 15:18. No hay término medio. El cristiano usará del mundo como quien no usa del mundo, entregándose por completo en cada acto y a la vez desasido de todo, como enseñaba Santa Teresa. Esta actitud es odiada por el mundo.
Por eso afirmé que nada existe ni puede existir más opuesto al espíritu de Cristo que el inmanentismo, porque es la expresión filosófica y sistemática docta del espíritu del mundo. El espíritu, ha dicho Hegel, es infinita inmanencia, sustancia infinita. Todo es inmanente a sí mismo, no hay espacio para un Dios trascendente y revelante. El inmanentismo y la tradición cristiana son contradictorios. Si se entiende por inmanencia el acto de quedar, permanecer en, como el espíritu hegeliano, la realidad del positivismo, la materia del pragmatismo, es imposible la transmisión de la tradición que tiene por fuente a Dios, trascendente y cuya inteligencia depende del espíritu actuando en la Iglesia. El inmanentismo es incompatible no solo con la revelación contenida en la Escritura, sino con la tradición anterior a la Escritura. No me refiero a la tradición natural, que es un legado histórico, cultural, social, transmitido de modo permanente a lo largo de las generaciones de un pueblo, sino al depósito sagrado revelado por Dios y que ha adoptado diversas formas literarias luego de su transmisión oral, como es el caso de la tradición bíblica. La Iglesia hace explícito el contenido siempre inexhausto de la primera tradición apostólica asistida por el Espíritu Santo. Pero, además, conviene incorporar aquí una distinción que importa mucho para nuestro asunto. Se trata de distinguir entre lo antiguo, dado en el origen, actuante en el presente y que genera lo nuevo. Lo viejo es lo realmente caduco y destinado a morir. No hay contradicción entre lo antiguo, lo nuevo y la tradición. Lo antiguo viviente, como lo clásico, genera la tradición en cuanto a transmisión de su propio depósito, produciendo lo verdaderamente nuevo. La Iglesia, al explicar verdades esenciales del sacro depósito revelado, muestra en el tiempo oportuno la novedad siempre presente, necesaria en un momento histórico determinado. Por eso, Donoso Cortés, cuando quiso referirse al futuro de la historia del mundo, dijo: «Señores, yo represento la tradición». La tradición generadora del futuro no pone el fin de la transmisión dentro del tiempo histórico porque se agotaría en sí misma. Es inconcebible la tradición sin la trascendencia. Son términos íntimamente ligados: tradición, novedad, futuro, trascendencia. El espíritu del mundo, que inaugura el sentido de la tierra como absolutización del mundo para sí mismo, es negador de la tradición a la que ha querido reemplazar, oponiéndole el concepto de progreso en la inmanencia del tiempo. El iluminismo progresista, que el idealismo alemán llevó a su culminación, se funda en la negación de la tradición o en la corrupción de la tradición, asimilándola a la idea de progreso en la inmanencia. Mientras para la tradición su propia transmisión del antiguo depósito produce lo nuevo enraizado en lo antiguo, verdadera novedad, el progresismo inmanentista inventa lo nuevo desarraigado de su fuente, falsa novedad. Al mismo tiempo que lo inventa, lo mitifica y al mitificarlo lo convierte en fuente del peor de los fanatismos. El progresismo que se autoabsolutiza, no el verdadero progreso, que es progreso de la tradición, permanece en la inmanencia de sí mismo, del mundo, y niega la trascendencia. El mensaje de Cristo deberá entonces explicarse en la inmanencia del progreso vital, Leroy, o en la unión de lo infinito y lo finito, Hegel, o rechazado como alienación del hombre, Feuerbach, Marx. El progresismo inmanentista y desarraigado no puede generar lo verdaderamente nuevo ni valores que trasciendan su propia inmanencia. Son pseudo-valores y el progreso sin tradición es falso progreso. Sin tradición lo nuevo carece de sentido y el hombre no sabe qué hacer con él. El hombre le va a la saga, se devora a sí mismo por haberse querido autofundar. En la medida en la cual se funda a sí mismo, se queda sin fundamento y se autodestruye. El progresismo representa el espíritu del mundo y se opone a la tradición y al espíritu de Dios. En la medida en la cual el progresismo inmanentista intenta asimilar al cristianismo, este queda reducido a un mensaje meramente secular en el que el Dios vivo está muerto. La tradición trascendentista, que se opone a lo nuevo, pues lo nuevo verdadero de ella misma se genera, se opone al espíritu de novedad que genera la frivolidad, el afincamiento total en la mundanidad del mundo. Un cristiano
de fe firme sabe que aunque la mayoría de los hombres se entregan al espíritu del mundo, él está en la verdad, que existe y vive en la verdad de Cristo. Aunque todo el mundo le odie, le calumnie, le rechace como odia, calumnia y rechaza a Cristo. Ese odio será el signo de la inmensa gracia de pertenecer a la pequeña Grey que sigue fielmente la tradición de Cristo. El mundo contemporáneo, asomado a la posibilidad de su propio aniquilamiento por las fuerzas que él mismo ha desatado, es el resultado del proceso de inmanentización que pareciera estar tocando a su fin. Este proceso, en su embate contra la Iglesia, ha seducido a muchísimos cristianos, pero la dramática apertura en que se encuentra el pueblo de Dios en este tiempo, repito, pero la dramática apretura en que se encuentra el pueblo de Dios en este tiempo, bien puede ser la puerta estrecha de la luz. 2. Paradójicamente, el progresismo sin tradición, que por propia declaración se encuentra abierto a lo nuevo, ha resucitado mitos primitivos que el cristianismo había derogado. Vuelve, sobre todo el progresismo que depende del hegelismo, a la idea de la realidad como proceso sin trascendencia, a la negación de la creación, al determinismo sin libertad y en los casos más radicales ha vuelto al eterno retorno. El iluminismo y su heredero, el progresismo absoluto, confunde lo antiguo con lo viejo, mientras lo antiguo, como lo clásico, vive en el presente y es transmitido generando el futuro, lo viejo es lo muerto que no puede generar futuro alguno positivo, solo un porvenirismo nihilista, negador del hombre concreto. Al rechazar la tradición, el progresismo absoluto se queda sin futuro, enamorado de lo nuevo. Lo común es un retorno a lo más viejo. El mejor ejemplo es el renacimiento de viejas formas del gnosticismo anticreacionista y de multitud de sustitutos de la fe, astrología, quiromancia, adivinación, que son más viejos que la misma historia occidental. La historia del proceso del pensamiento inmanentista, hasta desembocar en la más grande herejía de todos los tiempos, ocuparía un grande volumen. Conformémonos, por ahora, con una referencia sumaria. El peligro de secularización e invasión del espíritu del mundo ha amenazado a la Iglesia desde la misma constitución del Colegio Apostólico. Piénsese que la tradición de Judas Iscariote se fundó no solo en la envidia, sino en la idea que él tenía del Mesías como cabeza de un poder terreno, inmanente al desarrollo histórico de Israel. La formulación filosófica coherente comenzó mucho más tarde, sobre todo cuando se tuvo por cierta la afirmación, por un lado, de que solo existe el singular cognoscible en la medida en que pueda impresionar nuestra experiencia sensible, empirismo. Por otro lado, este nominalismo se ve forzado a reconocer que lo único que importa, desde el punto de vista lógico, es el término y sus propias relaciones formales. Así se pone la raíz del idealismo posterior, puesto que los universales solo tienen existencia mental y la lógica se resuelve en las relaciones de las segundas intenciones. Requiere por consiguiente una crítica de la razón y del conocimiento, pero solo a partir de ella misma. Como se ve, empirismo e idealismo tienen un origen común. Si se llevan las cosas hasta sus últimas consecuencias, habrá que reconocer la primacía de la razón sobre el ser y no del ser sobre la razón. La razón es criterio del ser o de la verdad. Si lo es, primero es el pensar y luego el ser, y es menester una crítica de las propias estructuras de la razón. Esto supone un empirismo básico de origen y debemos declarar incognoscible aquello que trasciende la experiencia sensible y sostener que es la razón la creadora de su objeto. El idealismo germánico dio el paso final identificando la razón con la totalidad de su objeto, es decir, identificando el ser y pensar, identificando ser y pensar. Con este supuesto, Hegel afirma que el ser es lo indeterminado, lo absoluto y vacío, y que la nada es también lo indeterminado, absoluto y vacío. Por eso, lo concreto es el devenir, la mezcla de ser y de nada, la contradicción en que consiste la misma realidad. Este procedimiento va del pensamiento a las cosas, del concepto de ser y del concepto de la nada, y nada prueba el tránsito al orden real. Se trata de un contradictorio sofisma, falso de toda falsedad, desde su misma formulación primera, como dice Jolivet. Abre comillas. Lo que no se distingue son los conceptos, pero nada prueba que ocurra lo propio con las cosas.
en el supuesto de que el ser y la nada existan en estado puro. La identificación de los conceptos no prueba la identificación de las cosas, cierra comillas. Vuelve a abrir comillas. El paso de lo lógico a lo ontológico es aquí perfectamente arbitrario, y cuando Hegel escribe que el devenir es el primer pensamiento concreto y por tanto la noción primera, mientras que el ser y la nada son abstracciones vacías, exige simplemente aquello de que se trata, a saber, si la síntesis del ser y la nada es algo distinto de una síntesis de conceptos. Cierra comillas. Este regreso a un viejo y falso eleatismo significa que todo es inmanente a todo y que lo real en cuanto concepto es Dios mismo resuelto en la revelación, en la historia. Por lo tanto, se fuma toda distinción entre lo natural y lo sobrenatural, y la revelación debe ser explicada desde la inmanencia del espíritu absoluto. El todo se resuelve en el mundo y el secularismo se nos da en su máxima absolutidad. El Dios en el devenir hegeliano es ya idéntico al Dios ha muerto de Nietzsche. La economía del cristianismo será incluida en la filosofía de Hegel, vaciada de todo misterio, puesto que es inconcebible el misterio en el mundo de la razón. Pero como Hegel no puede renunciar a explicar los misterios en su explicación global de todo lo real, su filosofía es también una subrepticia teología que, a su vez, todo lo explica reduciéndolo al tiempo secular, es decir, al mundo, pues todo es inmanente a todo. Por eso, el hegelismo y en general el inmanentismo es la expresión filosófica y subrepticiamente teológica del espíritu del mundo. El inmanentismo, que pretende abrirse a lo nuevo, en realidad regresa no a lo antiguo, sino a lo viejo, a lo más viejo, y con él reaparecen los mitos prefilosóficos y arracionales del eterno retorno, del cambio por el cambio mismo y sobre todo del progreso sin tradición. La pretendida originalidad del inmanentismo es nula, pues reactualiza la mitología gnóstica de un mundo sin creación. Como nada puede autofundarse, el inmanentismo lleva en sí su propia crisis que provoca su autodestrucción, y este proceso, aunque no comenzó en Hegel alcanzó su culminación. Por eso no dudo en sostener que Hegel es el gran corruptor del alma de Occidente. Por otra parte, el hegelismo implica un empirismo radical, pues todo el mundo de la materia es también pensamiento pensado, y es coherente el trasvasamiento del espiritualismo hegeliano al materialismo absoluto. Para el fin de esta reflexión, basta recordar que la filosofía hegeliana es para Marx interpretación de la realidad como contradicción, manteniéndose en cierto modo la primacía del momento teórico. No se trata ahora de interpretar la realidad, sino de transformarla. La filosofía, la no filosofía de Marx, es acción y, si lo es praxis revolucionaria. El momento teórico y el momento de la praxis logran su síntesis por la mediación del trabajo. Las relaciones de trabajo constituyen la naturaleza social del hombre que a través de las etapas necesarias de la dialéctica histórica se encamina hacia la liberación, la aparición de un hombre nuevo en una sociedad sin opresores ni oprimidos. Sin embargo, creo que no es Marx el mejor representante del espíritu del mundo, sino Hegel. El marxismo, en cambio, se presta mucho más que el hegelismo para ser reducido a los esquemas de una ideología aplicable a toda situación. Por ejemplo, cuando se produce un conflicto entre un obrero y su patrón, es sencillo reducirlo al esquema oprimido-opresor. Un choque entre padre e hijo en el seno de la familia será un conflicto entre el dominante y dominado, y hasta el mismo matrimonio, como sostiene un teólogo de la liberación, será el conflicto entre oprimido, la mujer, y opresor, el varón. Dejemos esto. Basta tener presente que el hombre nuevo del marxismo, situado en un futuro utópico, es el hombre viejo del espíritu del mundo, y por eso la liberación significa en cambio la esclavización del hombre. En cuanto opuesto al hombre nuevo, el nuevo Adán, el hombre soñado por el progresismo no es en verdad futuro y nuevo, sino viejo, mítico y antihumano. Significa un retroceso, no un avance. Teológicamente considerado, es la absolutización del hombre viejo, es decir, del hombre del mundo inmanentista, rebelado contra Dios y por eso sujeto al poder de Dios, del Dios de este mundo.
Podrá parecer a muchos necedad en la medida en que su fe haya perdido firmeza, pero debemos sostener el carácter satánico del progresismo inmanentista. Cuando Pío XI consideró al marxismo como intrínsecamente perverso, sabía muy bien lo que decía. El progresismo, frecuentemente asumido sin ningún conocimiento serio de las fuentes, sino solo por contagio ambiental y algunas fáciles lecturas, ha penetrado en el seno de la Iglesia. ¿Cuántos católicos están inconscientemente al servicio de la mayor herejía de la historia? Muchos contribuyen a este proceso de autodemolición de la Iglesia, como denunció Pablo VI, en la medida en la cual se acepten las vías de la inmanencia para estar al día y se acepte la idea del cambio o el progreso sin tradición. Quieras que no, estará al servicio del enemigo de la Iglesia. ¿Cuántos así operan desde dentro de la Iglesia? No proceden como hijos de la Iglesia, sino como enemigos suyos. Siguen teniendo estremecedora actualidad las palabras de San Pío X, abre comillas. Son seguramente enemigos de la Iglesia y no se apartará de lo verdadero quien dijera que ésta no los ha tenido peores, porque, en efecto, como ya se notó, ellos traman la ruina de la Iglesia, no desde fuera, sino desde dentro. En nuestros días el peligro está casi en las entrañas mismas de la Iglesia y en sus mismas venas, y el daño producido por tales enemigos es tanto más inevitable cuanto más a fondo conocen la Iglesia. Pacendi 2.